ya estamos en la entrevista de la semana. Iniciando el año, es importante que pasemos revista a un tema de vigencia permanente y más en el sector agropecuario, por ser un elemento de principalía en un sentido u otro. Es el fenómeno del cambio climático. Nos place tener con nosotros a Luis Carvajal, un ambientalista y promotor permanente del cuidado y la protección del medio ambiente. Bienvenido, Luis, al programa. Gracias infinitas por la invitación. Y ciertamente el tema del cambio climático y del clima en sentido general es fundamental para la República Dominicana. Primero por la fragilidad. O sea, somos una isla con una enorme cantidad de pequeñas formaciones ambientales sumamente frágiles que depende del ciclo hidrológico, el componente fundamental del cual es no es la precipitación como la gente piensa, sino la condensación de la lluvia sobre la vegetación en nuestra montaña para que se infiltre y garantice las aguas. Con el proceso de deforestación y el incremento de los periodos de sequía o el acortamiento y la intensificación de los periodos de lluvia, entramos en situaciones de mucha exposición a los riesgos climáticos. Una sequía medianamente prolongada golpea de manera significativa la economía dominicana porque afecta la producción de cultivos, afecta la disponibilidad de agua para uso humano y para uso industrial. Y cuando se verifican aguaceros que concentran la lluvia que debe caer en 6 meses en 2 o 3 días, entonces produce inundaciones, deslave, arrastre de suelo, el daño de los cultivos en las llanuras inundables, y eso hace que para nosotros el tema del clima y fundamentalmente del ciclo hidrológico, que es uno de los componentes centrales del clima, sea fundamental. Y el cambio climático apunta a un incremento del carácter siniestro de los eventos meteorológicos, o sea, mucho más intensos los huracanes o periodos largos sin huracanes, mucho más intensa la sequía o periodos cortos e intensivos que concentran toda la lluvia en poco tiempo, incremento o disminución significativa de la temperatura con todo lo que eso implica, una variación en la humedad del aire. Si la gente quiere tener una idea, los incendios que se verifican siempre en California tienen que ver con que el aire es muy seco. Pues este año la humedad relativa decayó en alrededor de 6 grados con relación al promedio. Sí, claro, esto genera los vientos, un viento seco que genera fricción y una vez se incendió una chispa, es imposible detenerla porque el aire seco incentiva el incendio. Pero asimismo, como se producen estos enormes incendios, nosotros tuvimos hace 2 años una de las heladas más intensas que también recuerda la historia, porque el cambio climático es una oscilación de un extremo a otro extremo con menos permanencia en los intermedios para todos estos factores. Cuando tú vives en una isla extremadamente frágil, tú te das cuenta que tenemos una crisis estructural de agua. O sea, atender a cuidar el ciclo hidrológico y evitar la exposición, por ejemplo, la ocupación de zonas inundables, es parte de las medidas obligatorias que tú tienes que tener. O sea, el clima te obliga a definir tus políticas, tus prioridades de inversión y en el caso de la agropecuaria, incluso tu proceso de selección y mejoramiento, nosotros tenemos que ir hacia variedades que puedan tolerar procesos de sequía más prolongados o que toleren inundaciones e incluso en los procesos de reforestación y restauración de ecosistemas hay que pensar en las especies leñosas que resisten los vientos y que por lo tanto serían la garantía de la rápida respuesta después de un evento, por ejemplo, de un ciclón categoría 3 o 4. Sí. Luis, yendo desde lo internacional hacia lo local, pasando ya revista al 2024 y comenzando ya en firme a partir de ahora lo que es 2025, ¿qué evento tuviste el año pasado, positivo o negativo? ¿Y qué lección nos deja eso? Mira, este elemento del cambio en climático. sentido general, para la República Dominicana el año pasado fue un poco más de lo mismo, incluyendo la retórica de que se está solucionando. Es decir, si nosotros tomamos los informes oficiales y la presentación, el estado de nuestro medio ambiente dio un salto cualitativo positivo muy grande. Pero desde luego que esto es en los medios. Por ejemplo, de nuevo el gobierno anuncia que sembró más de 22 millones de plantas. Usted y yo, que conocemos un poquito, que una planta para sembrarla debe llevar
por lo menos 3 libras de tierra, puede llegar a 5, Sí. y usted calcula 22 millones y lo multiplica por 5 libras, usted se va a dar cuenta del volumen que hubo que estar transportando y lo que significa la cantidad de camiones, vehículos y personas cruzándose en el medio, y eso no lo hemos visto. Pero hubiéramos tenido una respuesta en los ecosistemas. Por suerte, eso no es verdad. Pero sigue siendo más de lo mismo alrededor de suplantar con trucos estadísticos la realidad. Y la realidad es que se sigue expandiendo la ganadería en la alta montaña, que continuamos con la amenaza de Golcués, por ejemplo, en la región del Valle de San Juan, o de Unigold, en la zona de Restauración, uno hacia el noroeste y el otro hacia el suroeste, incluyendo el Valle de San Juan, zona de importantísimo valor agropecuario, de altísima fragilidad, cuyo factor limitante principal es el agua. Y de repente estamos hablando de una minería encima de la presa de Sabaneta, pero donde desde Padre Las Casas a la frontera, al estar todo concesionado, amenazamos toda el agua que baja al Valle de Asua, toda la que baja hacia el sur profundo y desde luego la del Valle de San Juan. Y si nos vamos hacia el noroeste tenemos la misma situación. Y a esto sumamos que continuamos ocupando los espacios inundables en el entorno de las ciudades. Sí. Para el Gran Santo Domingo el cinturón verde es ya solamente una reliquia. Ese cinturón debe ser ahora una pulserita de mano muy fina y muy estrecha y profundamente horadada. Sí, se ha rabolizado. Y muchas urbanizaciones, no solamente urbanizaciones casuales, producto de la miseria, muchos barrios de clase media y media alta se han estado construyendo sobre estos humedales. Y eso incrementa la fragilidad. Escúchame, pero yo no entiendo, si son zonas declaradas, humedal, y ¿cómo esas personas consiguen esos permisos, esos constructores, esas inmobiliarias? Mira, o sea, es que como que no hay una lógica. Empecemos por 4 cosas. Primero, los permisos pueden conseguirse de manera muy fácil a partir de una actitud complaciente, poco atenta, cuando no corrompida por parte de los organismos que tienen que vigilar esto, el Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas y otras. Dos, mucha gente se instala sin esos permisos y a pesar de los permisos, prevaliéndose o del poder económico, o del poder político, o de estar asociado a militares, o simplemente. 3, como nosotros no tenemos una política de seguimiento del territorio y no hay un régimen de consecuencia, incluso el propio Estado estimula validar estas ocupaciones porque una vez se producen, termina entonces acercando los servicios hacia esta zona. Pero ¿qué es lo último? Es que nosotros carecemos de una población con la formación o con los recursos para, o sea, ¿cómo se va ocupando el territorio? En función de su valor inmobiliario. Los más pobres van hacia las zonas más frágiles, la ocupan. No es que a los pobres les guste estar a la orilla del río, es que es el sitio donde pudieron estar. Y los más ricos van a cualquier sitio porque ellos tienen la capacidad de permear las decisiones. Y en esto nosotros tenemos, pues estoy hablando de las ciudades, pero tú te vas ahora mismo a Bonao, a la zona en que se recién acaba de crear el Parque Nacional Hoyo del Pino, y tiene que lo primero que empieza a verificarse es gente que ni siquiera es de ahí, que va y tiene terreno, empieza a desmontar con la idea de construir villas. Cuando tú hablas de Hoyo del Pino, habla de este corredor entre la Humeadora y Valle Nuevo, de donde discurren todas estas aguas importantes que van hacia el Yuna y que van hacia el Cibao Central y que riegan 2/3 partes del arroz de la República Dominicana. Por lo tanto, tú tienes un patrón de ordenamiento del territorio fáctico, no es que esté en la ley, sino de las aguas, el de hecho, sí, que te está golpeando la posibilidad del desarrollo agropecuario, fragilizando y exponiéndonos cada vez más a los embates del cambio climático. Bueno, entonces, yo digo, pero es que entonces las autoridades, digamos, hasta uno tiene que decirlo ya en claro, el mismo presidente de la República no conoce esta realidad, el ministro de Medio Ambiente, para que puedan. Mira, ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros nietos? Mira, la conocen, pero si tú quieres tener una idea de cómo operan las autoridades, no te olvides que hace unos meses el Estado Dominicano convirtió en su urgencia la construcción de una presa de cola de Barrick. Y Barrick decide hacer una presa de cola húmeda, cosa que debería estar prohibido en República Dominicana para que las colas se manejen de otra manera, en un lugar que de los 14 criterios donde los manuales del Banco Mundial para establecimiento de relave dice que son los factores que vetarían para que no se pueda colocar en un sitio de 14, cumple 13.
Porque tú no puedes poner una presa de cola en un sitio con fallamiento sísmico. No lo puedes poner en un sitio con alta pluviometría, en un sitio que se ponga tormenta, en un sitio donde las aguas pueden discurrir hacia donde hay poblaciones, o que quede por encima de cuerpo de agua, como la presa de Atillo, o que pueda ir hacia donde hay zonas de cultivo o de ganadería. Y otro, no vamos a repetirlo todo. Y la presa de Relaves del Naranjo cumple con 13 de los requisitos negativos. Sin embargo, ellos hacen un estudio de impacto que el Estado se lo aprueba, en lo que no evalúan los riesgos de colapso. No nos olvidemos que en los últimos 20 años 714 presas de Relave han colapsado en todo el planeta. Algunas, porque hay más de 100 y pico que han sido tragedias, y alrededor de 17 han sido realmente de un impacto tan significativo. Coge solo el de Eslava en Italia, donde murió casi 500 personas, o el de Brumadinho en Brasilia, o los que ocurrieron en Canadá y en Estados Unidos, o en Alemania, o en Yugoslavia, o en Sudáfrica. Y te cito a Alemania, Estados Unidos y a Canadá, para que veamos que no tiene que ver con el nivel de desarrollo. ¿Qué ha pasado? Que a partir de todo esto, las nuevas normativas en la minería obligan a un sistema de cola que no generen estos riesgos. Porque ¿cuál es el riesgo de esta presa de cola? Este material que se muele muy fino, que se mezcla con agentes químicos poderosos para extraerlo. Yo le saqué 3 gramos de oro y algunos gramos de plata y quizás todo lo otro es un material inerte en el que yo hago biodisponibles metales pesados altamente tóxicos. Con el mercurio que se usa para... o el cianuro. Ya modernamente no se usa mercurio. En la Mejita y en las lagunas habían lodos mercuriales, porque antes se utilizaban, pero ahora no. Hace 40 o 50, ya hay tantos años, hubo una presa cuando era Rosario Dominicana, y aunque hubo problemas, era más bien por asunto del pago de los terrenos. Tú tenías 2 presas, tenías Mejita y las lagunas. Ahora, vamos al otro componente de la presa de cola. Además de que no se tuvo en cuenta los riesgos y de que las posibilidades de que colapse son altísimas, el estudio de impacto no valora eso, pero esa presa de cola le está cargada al Estado Dominicano. Desde la adquisición de los terrenos, el traslado, la reubicación y el pago, que de acuerdo al ministro de Finanzas son alrededor de 20.000 millones, nosotros habíamos calculado entre 14 y 15.000, 20.000 millones de pesos lo paga el Estado Dominicano. ¿Cómo que lo Así mismo es, porque el contrato estafa le carga eso, dice que se va a pagar con recursos del Estado Dominicano, que Barrick va a retener de los beneficios que le corresponden. Pero ese mismo... ¿Por qué hay un contrato en que el beneficiario de la obra ponga al Estado a pagar? Porque es un contrato estafa, porque eso debía ser un costo estructural. Pero lo peor es que esa presa, su cierre y su poscierre, el manejo posterior, le está trasladado al Estado Dominicano, no solamente en el manejo y en el costo, sino en las responsabilidades civiles de cualquier situación que ocurra con ella. Eso sigue siendo una estafa. Igual que dice que el impuesto de territorialidad del 5%, que ellos lo van a pagar, pero de los beneficios del Estado Dominicano. Que como están entre un 15 y un 17, en realidad eso no va a pasar del 1.2 al 1.3, pero del Estado, porque ellos no lo van a pagar. En definitiva, ese contrato estafa tiene todos los beneficios para Barrick y todas las cargas para el Estado Dominicano. Me sorprende que veo en la prensa que el presidente de la República se refirió a que podíamos confiar, que él daba seguridad de que nadie ha dado seguridad de que una presa no colapse. 3 días antes del colapso de Brumadinho, una evaluación técnica había dicho que era 100% segura. La presa que colapsó en Canadá estaba diseñada para que nunca colapsara. Aquella presa que generó casi 500 muertos en Italia, se supone que era de plena seguridad. Y ninguna de estas presas estaban en un lugar con fallamiento, en un lugar donde puede pasarle una tormenta, ni en un lugar de altísima pluviometría. O sea, no estaban en los lugares con las fragilidades que tiene la nuestra. No, la tensión hídrica es increíble. Sí. Hay una presa que hubo en Estados Unidos que era de agua, que rompió y fue así. Y ellos tienen una película y ellos tienen varias presas de cola. Eso fue así, de que un supervisor vio un día un chorrito así, y siguió, y ya a los 2 días ya la brecha estaba más grande. El caso es que a los 4 o 5 días explotó y eso se llevó
miles de personas. Pero fue en los años 50, 60 y en Estados Unidos. Una ruptura de esta presa de cola Era o la de del agua en ese Yagal, caso. porque además estas presas de cola son eternas y mientras más tiempo pasa, después que se abandone es más costoso y más peligroso. Una ruptura de esa presa de cola se estaría manifestando antes de 3 horas en la bahía de Samaná. Pero usted que conoce la agropecuaria y sabe lo que hay de Cotuí hasta la bahía, conoce esos enormes llanos agrícolas o zona ganadera, que quedarían Más de 1 millón de tareas de impactados, arroz. que quedarían impactados por esto, lo que eso significaría, no solo, bueno, en términos de vida y en términos de los ecosistemas inmediatos, pero imagínense qué le pasaría a un país que depende del turismo y que su imagen depende de la calidad aparente de sus ecosistemas, porque nadie va a saber que no fue en Punta Cana o que no fue en Bahía de las Águilas, la ruptura que ocurrió en una isla lejana del Caribe, donde hay playas maravillosas, donde viene la gente con desinformación. Por lo tanto, el enorme riesgo de salud ambiental, económico y social está atentando además contra los modelos de desarrollo y nos va a empobrecer para el resto de la vida, porque tendremos que estar pagando sobre ello. Pero un exportador de cultivos que esté aguas abajo de la presa va a tener dificultad para colocarse en mercados internacionales. Basta que un competidor diga, diga, mira, pero ellos tienen una presa de cola encima de esta zona con agua contaminada y tu mercado internacional se te fue a la porra, se cayó. Es decir, no estamos cuidando la economía dominicana. Y yo quiero destacar esto porque el combate con Barrick no es solamente protegiendo el derecho, la seguridad jurídica de los dominicanos, porque esa palabra seguridad jurídica se utiliza mucho cuando se quiere proteger al extranjero. Recuerdo que cuando discutíamos Loma Miranda, se decía, no, pero es que nosotros no podemos quitarle la propiedad, tenemos que pensar en la seguridad jurídica. Pero ¿sabe cómo adquirió ellos la propiedad del pino? Como la ley minera dice que ellos pueden pedirlo en expropiación para transferirlo, y es la única ley que te permite declarar de utilidad pública para pasar a un régimen de propiedad privada. Ellos quitaron la seguridad jurídica de los pobladores de ahí, como hoy la gente que vive en la zona de Zambrana, en toda esta zona del entorno de la presa de cola, no tiene eso, tienen que irse porque se ha deteriorado el sistema, porque van a construir para garantizar que los otros puedan invertir. Entonces, la seguridad jurídica de esas familias dominicanas y de los productores. Imagínate que de repente tú tengas una mina que abarca tu parcela y ellos te la quieran pagar al precio que le dé tu gana. Pero no solamente está tu parcela, está tu casa y está la escuela donde están tus niños y la iglesia en la que tú rezas y el patio donde tú juegas dominó. Ese desvinculamiento, esa ruptura implica un golpe significativo para la familia, además de la enorme amenaza ambiental. Y Barrick convirtió en algo extremadamente tortuoso la negociación, porque con su tradición de estafar, como lo ha hecho con el contrato, también donde quiera que tiene una operación grande o pequeña, está miñingueando, para usar una palabra dominicana, los recursos que le deben corresponder a esa familia. Una familia cacaotalera, tú no le puedes pagar una mata de cacao al precio que te dé tu gana. Y si tú no tomas en cuenta los precios internacionales del cacao, y es un deber del Estado Dominicano defender, esos son los esquemas de defender la producción nacional, defendiendo al productor jurídicamente, garantizando la garantía jurídica del campesino dominicano. Pero, Luis, entonces, ya cerrando el tema, porque quiero abordar algo a nivel internacional, que al final de cuentas el cambio climático es donde quiera, todo. Lo que hace, como tú dices, un sitio, se refleja en todo el globo terráqueo. ¿Qué tú recomiendas o cuál sería tu sugerencia? Porque hablan de una minería responsable. Entonces, ¿dónde que estamos? ¿Es factible explotar Barrick sin afectar el medio ambiente? No. O sea, no hay tecnología. No, vamos por parte. La explotación minera, aún la más responsable, la más sana y la más limpia, genera daños ambientales. El asunto está en que tú tienes que partir de un sistema de regulación, de ley y de supervisión, en que minimice esos daños, pero además le atribuya la solución de esos daños al que se beneficie económicamente y no se lo traslade a la sociedad dominicana. Por ejemplo, es imposible hacer minería metálica sin generar estos desperdicios, estas colas. Pero hay un mecanismo de cola seca. Hay otras técnicas que son más costosas, de las que incluso Barrick es uno de los que mejor lo maneja en el mundo, pero lo maneja en Estados Unidos, lo está manejando en Canadá. Aquí no. ¿Por qué? Porque cuesta entre un 15 y un 20% más caro en la fase inicial,
pero a largo plazo es mucho más barato. Ahora, ¿quién va a tener la responsabilidad a largo plazo? El país. Por lo tanto, ellos se ahorran ahora y le cargan eso al país. Tienen esa posibilidad. Pero nosotros creemos que hay 7 medidas que tiene que tomar el Estado dominicano para ver la minería. Primero, nosotros tenemos que reformar la ley minera porque la ley 146-71 es una ley neocolonial. O sea, hay que una discusión. Segundo, en el caso de Barrick hay que anular ese contrato y discutirlo de nuevo. Tercero, el estudio de impacto que se hizo para la presa y el propio estudio de Barrick hay que hacerlo. El de Barrick hay que hacerlo de nuevo porque ellos han triplicado el área y la ley te plantea que si tú tienes una variación por encima del 20%, tienes que hacer un nuevo estudio. Ellos están obligados a hacerlo y en este estudio tienen que tener en cuenta todas las consideraciones que han hecho. Barrick tiene que tener un sistema de supervisión externo distinto a la propia compañía, pero con los costos estructurales a la compañía, como se establece en todas partes del mundo. Aquí no, aquí Barrick hace su propio informe de cumplimiento ambiental, ICA, y el Estado lo recibe, pero peor aún, en el contrato de estafa, Barrick revisa los incidencias ambientales del Estado dominicano en una pérdida absoluta de soberanía. Es un asunto que uno lo dice y si tú no lo lees en el contrato no lo va a creer. Hay que establecer un mecanismo de supervisión social no solamente sobre las situaciones ambientales, económicas, sino de fiscalización alrededor de la validez o no de los informes, porque uno de los elementos que ya ha ocurrido más de una vez es que han estado falseando ese número ante la aduana para reducir. Ha habido momentos en que Barrick ha reportado ganancias por debajo, e incluso momentos en los que, entre comillas, no ha ganado para disminuir los beneficios que recibe el Estado dominicano. Pero ese informe no lo hace... Pero quiero terminar con esto último. Cuando Barrick se establece, pide un préstamo que fue de alrededor de 3.000 millones de dólares, pero que ellos lo elevaron a 4.2, porque en el contrato estafa decía, ellos se comprometían a no darle un centavo al Estado dominicano hasta no recuperar la inversión. Pero ese préstamo tenía como garantía la mina. ¿De quién es la mina? ¿Del Estado dominicano? Ah, pues ellos pidieron que si la garantía la pone el Estado dominicano, ese dinero lo ha aportado el Estado dominicano. Pero nosotros tenemos funcionarios tan, no sé cuál sería el adjetivo, y quiero evitar decir sinvergüenza, quiero evitar decirle perverso, genuflexo, pero bueno, funcionarios con tal cachaza, pues una palabra dominicana, que fueron capaces de aceptar un contrato de ese tipo que hoy opera como contrato ley. Pero el informe no lo hacen entidades internacionales avaladas, lo hacen entidades con rigor científico que Barrick contrata y entregan unos ICA que siempre, absolutamente siempre, son complacientes a Barrick. Bueno. Eso debería hacerlo una compañía que puede ser extranjera o dominicana, independiente, que no trabaja para Barrick, aunque parta de los recursos de Barrick, convocada por concurso y quien le reporta al Estado dominicano, le reporte a Barrick también, porque no es lo mismo si ella misma busca su compañía, al final termina como ocurre, que una buena cantidad de la información que aparece en los ICA es de muy baja o ninguna confiabilidad. Óiganme, si ustedes quieren ver lo que es mentira, la presidenta de Barrick va a los medios y te dice, bueno, es una presa que lo que tiene material estéril. Espérate, el permiso ambiental te dice que una presa de 660 millones de metros cúbicos tiene 378 de relave y 270 y tantos de material estéril. Entonces, primero, no diga que es roca estéril porque no es verdad que no lo es. No le digas al país que eso no implica riesgo y que no contamina, porque sería la única presa de relave en todo el planeta que no sea altamente peligrosa, porque así están calificadas todas las presas de relave. Menos la de aquí, que hasta el presidente de la República se atreve a decir que él da la seguridad de que ahí no va a ocurrir nada. Pero ¿de dónde lo saca cuando el estudio ambiental no evalúa los riesgos? Cuando exactamente en la matriz en el que se le dio los términos de referencia para el estudio, no se le pidió evaluar eso. Cuando ellos no analizan, no tienen un análisis de alternativa que te permita ponderar entre las decisiones que ellos tomaron realmente la mejor. Fíjate que hay tantas debilidades en esto de Barrick que lo que termina enseñando es otra presa de cola mucho más contaminante. Es una presa moral en la cual todos estos diputados y senadores, todo el funcionariado de todos los gobiernos que han pasado, que han permitido que esto ocurra,
están tan contaminados o de ingenuidad, o de corrupción, o de politiquería, o de las tres penas a la vez, tan contaminados que esa presa está lixiviando permanentemente hacia la sociedad dominicana una falta de valores que pone en riesgo nuestro país. Nosotros necesitamos que los funcionarios del Estado Dominicano defiendan al país. Yo no sé si te gusta que yo diga esta palabra en tu programa, pero yo siempre he dicho que los funcionarios dominicanos de todos los gobiernos se orinan ante el poder extranjero. Se les sale la pipí cuando esta gente hablan y son incapaces de poner orden. Se le olvidan que ellos representan al pueblo dominicano. A mí me da pena que el camarógrafo que está aquí mirándonos y que tú y que la paletera que está allá arriba están pagando la presa de cola de Barrick y son los que van a pagar su remediación ambiental, porque eso dice el contrato y eso es una ignominia. Sí. Ya saliendo un poquito hacia afuera, Luis, y los 2 minutos que nos quedan, hay una situación internacional. Llega el presidente Trump a la presidencia y una de sus primeras órdenes ejecutivas fue liberar los permisos de oposición a explotación de los quitos, del petróleo y de explotación de tierra rara, tanto en el mismo Estados Unidos como en Alaska. ¿Cómo tú crees que va a incidir esto? Porque al final de cuentas sabemos que el cambio climático, lo que hace uno afecta a los otros. O sea, sí. Mira, la primera decisión es salir del Acuerdo de París, lo cual pone en peligro, también, te iba a decir, siendo Estados Unidos. Que ya lo salimos, sí, como un orgullo. La verdad es que eso, aunque él lo anuncia así, la salida debe tomar por lo menos un año. Cuando él anunció la salida en el 17, terminó produciéndose ya pocos días antes del cambio de mando, porque esos procesos internacionales no son mecánicos. Pero la salida, tomando en cuenta que la última cumbre de París, que ocurrió en Bakú, en Azerbaiyán, esta última cumbre sobre el clima que perseguía recolectar, se habla de que necesitamos alrededor de 3.5 billones para abordar las tareas de enfrentar el cambio climático, y esta cumbre recogió menos de 1.000 millones, porque hubo una reducción significativa. Extrañamente, los países que elevaron su contribución son países de economía media. Bueno, lo elevó China, pero lo elevaron países de economía media como Sudáfrica, como México, como Brasil, lo elevó España, pero los grandes contaminantes, Estados Unidos, Japón, Alemania y otros, no, o lo mantuvieron igual o lo redujeron. Ante esto, ahora Estados Unidos rompe, y rompe primero por 3 cosas. No es verdad que ellos no crean en el cambio climático. Lo que pasa es que el principio ambiental de que el contamina paga, si yo reconozco que en el aporte para el calentamiento la quema de hidrocarburos es significativo, el concepto de responsabilidad extendida hace que quienes se benefician del negocio de los hidrocarburos tengan que contribuir con la solución del problema. Y por esa vía él está buscando ahorrarse. Pero hay otra vía. Y es que cuando tú le exiges a la industria tomar medidas para no contaminar, tú estás ahorrando porque tú estás externalizando el daño. Ahora, contrario a lo que piensan los Estados Unidos, fíjense una situación que se va a provocar. Estados Unidos abandona con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump las medidas para el cambio en el transporte, para el transporte eléctrico, e incluso pone restricciones tanto al financiamiento para investigación como al desarrollo de energía eólica, de energía solar y de otras energías alternativas. Estaba hablando de que un molino por allá que mató una ballena. Sí. Pero yo, eso es cosa que... ¿qué? Pero independientemente... Como un chiste, no sé. Esto produce un problema que un productor agrícola conoce muy bien, que es un problema de competitividad. ¿Por qué? Ve acá, y ellos podrán exportar, a menos que no sea un mercado cautivo, que acepte lo que ellos plantean, automóviles, cuando la tendencia mundial es a penalizar los automóviles más contaminantes. Ya que en 2030 la Unión Europea supuestamente dice que iba a estar libre de... Exacto. Cualquier ciudad europea, para tú parquear un automóvil de gasoil cada vez hay menos, pero para parquearlo de gasolina tienes que pagar mucho más parqueo en cualquier sitio que si fuera híbrido, y mucho más en el híbrido que si fuera eléctrico. Consecuentemente hay una tendencia en el planeta de la cual se pretende salir. En realidad, el hecho de que el pool petrolero haya estado tan cerca del presidente
en empujar su campaña, lo lleva a una serie de medidas que hoy lo anuncio aquí. Ustedes verán como muchas de ellas empezarán a ser recogidas producto de las propias tensiones. Ocurre que estos eventos extremos que ocurren, como el incendio de California, solo el incendio de California, en pérdidas, representa más de lo que se piensa ahorrar el presidente con todas estas medidas. Pero en la medida que nosotros hagamos más intensos los eventos catastróficos y más frecuentes, el peso que eso tendrá sobre la economía será enorme. Y no se trata de que por decreto tú digas que no crees en el cambio climático, porque el argumento que se da para esta medida es que en el preámbulo Donald Trump dice, o quien se lo redactó dice, que no está plenamente comprobado el bulo, y usa la palabra bulo, o sea, el engaño que se está haciendo sobre que la liberación de CO2 está produciendo un calentamiento en el planeta cuando hay evidencia de que las épocas geológicas, es decir, hay un negacionismo que no es producto de una reflexión científica ni de un asunto de conocimiento, sino de un interés. Como a mi industria o a mis sectores que me apoyan le conviene que yo no crea en esto, yo no creo, no porque sea verdad o mentira, sino porque me conviene no creer, porque yo tendría una responsabilidad financiera derivada del compromiso ético que implica saber que yo estoy dañando el planeta. No, y esto, claro. Donald Trump implicará un retroceso significativo en el avance de la humanidad sobre estos grandes temas. Como dice, la historia pasará páginas y cuentas. La historia le pasará cuenta. Lamentablemente, para nosotros, estas medidas de Trump nos obligan como país a dar 5 pasos. El primero es saber que tenemos que ser mucho más activos en la diplomacia ambiental internacional, adhiriéndonos a los bloques de países víctimas. Porque si nosotros no produjéramos una sola molécula de CO2, una sola, no pesamos porque somos menos del 0.03%. Tú borras eso y no ha cambiado nada en el panorama. Pero somos frente al incremento. La meta es frenar hasta un 1.5% de la elevación de la temperatura. Que no pase de 1.5. Y que no pase de 5 centímetros la variación en el nivel del mar. Pero una variación de apenas 2 centímetros en el nivel del mar sería ya catastrófico para nosotros porque implicaría un avance de la cuña salina. Y volvemos a cruzar con tu programa agropecuario. Óyeme, todos los acuíferos costeros nuestros están salinizando. Tenemos una intrusión salina producto de una alta demanda, por ejemplo, en el este, o tenemos una intrusión salina por un mal manejo, no es intrusión, una salinización por un manejo del riego que tuvimos en la plena de Asua a partir de cuando se empezó a regar y no se tomaba en cuenta la ascensión vertical de la distribución de sales. Pero nosotros tenemos una zona de contacto salina en el sur que perfectamente puede avanzar bastante y por lo tanto anular terrenos, nuestros llanos agrícolas costeros, que tienen un enorme valor, una enorme importancia en el sostenimiento de la economía dominicana. Nosotros estamos obligados entonces, además de eso, a disminuir las fragilidades, haciendo más radical las medidas de ordenamiento del territorio. Para nosotros, la cuña salina se frena solo de 2 maneras: incrementando la presión de agua que se genere de la que circula de nuestra montaña. Pero ¿qué ocurre? Que en la medida que estamos deforestando y estamos infiltrando menos, el punto de contacto ejerce menos presión desde tierra hacia el mar. Y cualquier desbalance que produce un avance de la cuña que después que avanzó jamás retrocede y eso golpea la economía. Ahí. Claro, estamos obligados a reorganizar todo nuestro modelo productivo, tomando en cuenta que las predicciones del cambio climático pueden precipitarse, acelerarse o intensificarse y realmente no estamos tomando medidas para que no nos ocurra como con el TLC, que nos pasamos años y años diciendo que viene y nos cogió de sorpresa como si lo hubieran anunciado el día anterior. Sí. Y hemos tenido que improvisar medidas. Decretos y medidas. Cuando debió haber habido todo un proceso acumulativo que preparara a la agropecuaria dominicana. De miles de millones. Para poder tener una competitividad real y para que los agricultores dominicanos sintiesen que el futuro... Están las herramientas ahí. Están ahí. Yo hice un programa que se podía. Pero no lo vimos. Por lo tanto, pero esos 3 elementos necesitan que haya un aporte presupuestario real para esto y un ordenamiento. Yo no puedo pensar que yo voy a hacer minería en San Juan o en restauración en Cuenca Alta y que la que hago en Cuenca Baja no puede poner en peligro las aguas,
mi prioridad en el agua tiene que ser la agropecuaria en República Dominicana. Esa es la prioridad. Primero, por la cantidad de empleo que genera. Segundo, porque es permanente y fija. Segundo, porque aunque aún los peores manejos, porque hay muchas formas de hacer una agropecuaria ambientalmente dañina, hay muchas formas de hacer una agropecuaria positiva, bien hecha, existen técnicas, no son más costosas y no implican incluso un sacrificio para los productores. ¿Qué es lo otro? El Estado Dominicano está obligado a ordenar la característica de los intercambios, de los mercados, a buscar de tal manera que la propia estabilidad comercial, la rentabilidad de la actividad agrícola y pecuaria en República Dominicana garantice los recursos para hacerla cada vez más racional, más pertinente. Sí. Luis, nos quedan decenas de interrogantes y de cuestionamientos, pero el tiempo se nos agotó. Tendremos que prontamente volver a recibirte por aquí para seguir creando, aunque sea conciencia a nivel de la población colectivamente en el país de esta situación. Agradecemos tu participación, tantas informaciones que son de edificación para el público, que tome conciencia desde la juventud hasta nosotros los mayores ya de esta situación. Gracias por tu atención. Gracias infinita por la invitación. invitación. Informaciones importantes. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora en este mismo canal.